Buenas noches. Mi abuela o mi abuelo, mi babe o mi yeide hubieran dicho Agitiur. Algunos dicen Shana Tová. Feliz Año Nuevo para la comunidad judía. Y no sé si decir feliz presupuesto también. Están Juan Carlos Morán de la Coalición Cívica, gracias por venir. Hugo Prieto de la Concertación, Claudio Lozano del Frente Amplio y Progresista y Julián Oviglio del PRO. Gracias a todos. Adelantamos la discusión de presupuesto. No sé quién hace de miembro informante. Bueno, creo que corresponde al oficialismo. Al oficialismo, de informar. El oficialismo de informar. Decir de qué se trata. Bueno, en primer término, el primer deseo es este año contar con la ley de presupuesto. Lamentablemente, el año pasado y por primera vez en muchísimo tiempo en la Argentina no hubo ley de presupuesto. Esto se debió a que la oposición en su conjunto quiso hacer su propio presupuesto, imponer un plan de gobierno que no era el plan de gobierno de la presidenta, y nos parece que ahora, afortunadamente, después del resultado electoral de agosto y ante el inminente resultado electoral del próximo mes de octubre, me parece que va a haber una actitud de mayor deferencia, que va a hacer posible que el país cuente con presupuesto. No solo el gobierno, ¿deferencia sino el país. o diferencia? No, deferencia. También habrá diferencias, por supuesto. Habrá diferencia. Pero me refiero a la actitud de hacer posible el presupuesto que refleja en números una estimación de los recursos y de los gastos y fundamentalmente de para qué se utilizan los recursos. Es decir, el plan de gobierno que es de forma, a través de las elecciones y a través del sistema democrático, es el que ha elegido la gente. Después, si quiere, le doy algunos números. Juan Carlos Monarca, ¿deferencia o diferencia o ambas asimetrías a la vez? Primero decir que no hubo presupuesto el año pasado y la verdad es que lo que sí hubo es discrecionalidad por parte del gobierno nacional. Digamos, es la misma situación que cuando votamos un presupuesto, pero lamentablemente, como el proyecto actual, votamos una cláusula que dice puede cambiarse todo. Es casi una cláusula de violación a la misma ley de leyes, hablo de los superpoderes, en donde tanto Aníbal Fernández como jefe de gabinete como Cristina Kirchner pueden alterar, cambiar partidas, subir, bajar. Por lo tanto, eso desvirtúa, en términos de discrecionalidad, la ley de presupuesto. Pero es bueno decir una cosa. El año pasado, algunos partidos de la oposición, y la verdad es que en el término de coalición cívica yo sigo sosteniendo la misma posición, nosotros lo que planteamos es que el presupuesto tiene que estar adecuado a la realidad. El 9% de inflación es una mentira y es un dibujo. Hoy que sacaron el 51% o hace un año que no había elecciones. Lo que uno no puede, con un resultado electoral no puede convalidar la mentira. Por lo tanto, ese y otros números y otros artículos para nosotros no son reales. Frente a eso, lo que nosotros creemos es que hay que proponer conservar un gasto rígido, que ojo, que es casi el 80%. En términos técnicos, el gasto rígido es lo que no se puede cambiar y que por lo tanto dentro de un plan de gobierno está bien que se gaste de esa forma, pero que quizás el otro 20 o 22% está bien que lo debatamos en el Parlamento y para eso es la función. Poniendo una inflación como corresponde. ¿Qué es una inflación como corresponde? Y la verdad es que la inflación, como mínimo, debe ser la que están reclamando los gremios. No hablemos de las consultoras privadas, hablemos de los gremios. Los gremios cuando reclaman en términos de paritaria, reclaman el 25, el 30, el 28, el 27. Pero los gremios pueden decir que están aumentando el salario real. No, mire, si me permite la interrupción, de hecho, durante todos estos años ha habido un muy sostenido aumento del salario real respecto del índice de precios, por cualquier índice que lo mida. ¿Por el índice de la oposición o por el índice oficial? Estaríamos en otra discusión que no tengo ningún problema de que discutamos, podríamos comparar en la verdulería de la esquina, en la carnicería de la esquina, en cualquier lugar, a ver si la inflación del año es 10% o si eso es una mentira. ¿La deferencia es el quórum o es la aprobación en general? Claudio, si querés, no sé. No, bueno, pero bueno, no voy a empezar por ahí, porque todavía no empezamos a discutir y ya hay que resolver si hay quórum, voto, a favor, en contra. Discutamos primero. Si hay quórum, no empezamos. Todavía no discutimos y ya hay que definir cómo votamos. Pero esperemos un poquito. No. Quórum va a haber, obvio. ¿Cómo no se va a dar quórum al debate presupuestario? Eso me parece que va de suyo, primer tema. Por eso no la diferencia era quórum. Aclaración respecto al año pasado, nosotros no en ningún momento entorpecimos el tema del presupuesto, al revés. Le dimos al gobierno una posibilidad, propusimos la vuelta a comisión, dijimos que
el gobierno incorporara una cláusula que dijera que si había excedentes de recaudación, esos excedentes iban a debatir en el Parlamento y que con eso tranquilamente teníamos presupuesto. No se aceptó y ahí es donde se complicaron las cosas. A nosotros nos parece en ese sentido que el presupuesto que nos están presentando repite algunas cuestiones. Primera cuestión, repite un modelo institucional, que es no darle importancia al debate parlamentario del presupuesto. Por eso es que nos mandan cosas que son inconsistentes, que no se sostienen, que tienen hipótesis inadecuadas. La más evidente es la de la tasa de inflación, no es la única. En realidad la tasa de crecimiento también no tiene nada que ver con la que están diciendo para este año. Si uno toma el saldo comercial, la evolución entre exportaciones e importaciones, tampoco tiene nada que ver con lo que se puede prever. Digo, la verdad es una ensalada que tiene que ver con una presentación de ocasión para que nosotros nos entretengamos discutiendo, pero no discutamos nada serio. En este sentido, cuando uno hace, digo, este presupuesto oculta cerca de 30.000 millones de pesos de recaudación, no tiene cargado... ¿Qué quiere decir que oculta? Que oculta quiere decir que no las declara. Que no las declara, que debería declarar que va a recaudar 30.000 millones de pesos más y no lo hace. Quiero decir que en los últimos 5 años el gobierno nacional administró 212.000 millones de pesos por fuera de la discusión parlamentaria, vía este tipo de mecanismos. Acá hay 30.000 millones que no están puestos, pero además no solo no están puestos los recursos, acá no están ni las previsiones salariales del año próximo, ni las previsiones jubilatorias del año próximo, ni la actualización de subsidios del año próximo. Sí, sí, las estatales. Digo, cuando uno hace los números razonables, acá lo que hay es un déficit financiero de 49.000 millones de pesos que en realidad no se sabe cómo se va a resolver. Es más, el ministro vino y lo que la ley dice que el ministro antes que explicarnos este presupuesto no tiene que explicar el año en curso, lo que está haciendo hoy. La verdad que cuando uno mira lo que pasa hoy, ellos están declarando que van a terminar el año con 11.000 millones de pesos de déficit. ¿Cómo pasan de 11.000 millones de pesos de déficit al superávit que están declarando? No hay ninguna explicación, ninguna hipótesis razonable. ¿Cuál sería la explicación? Lo que digo es, sí, esto lo que indica es que para el gobierno, si esto es así, si no nos están ocultando alguna estrategia que todavía no sabemos, en realidad este presupuesto solo se sostiene reiniciando un ciclo de endeudamiento. Y debo decir que acá está contenido algo que tampoco dijeron, que es el pago de la deuda del Club de París, que es un tema que también debiéramos discutir, porque es una deuda tomada en la etapa de la dictadura que merecería ser revisada, que merecería ser investigada y dada de baja de otra manera y no asumiendo en un contexto mundial de esta naturaleza más compromisos de pagos cuando los dólares en la Argentina no nos sobran. Señor. Bueno, a ver, yo creo que el presupuesto definitivamente debe discutirse en el Congreso, que es el lugar establecido por la Constitución. Lo que ha hecho el gobierno es enviar un proyecto de presupuesto y ahora lo que tenemos que hacer es abrirlo y discutir punto por punto. Desde el PRO nosotros nos vamos a focalizar en dos cosas centrales. Primero, en qué es lo que va a hacer el gobierno para bajar la inflación, que es lo que a la mayoría de la gente le está pegando en el bolsillo mes tras mes y cada vez peor. Así que si hay voluntad de discutir cómo bajamos la inflación, qué medidas se toman, allí van a contar con nuestro apoyo. Pareciera que va en esa línea, han previsto un menor gasto público que este año, con lo cual pareciera que el gobierno está reconociendo que hay una inflación elevada y quiere bajarla. Así que en ese punto va a encontrar el respaldo del PRO si es que hay voluntad realmente de trabajar en eso. Lo segundo, que es más o menos lo que le preocupa a todas las fuerzas políticas, son los excedentes de recaudación. Porque el gobierno, ¿qué es lo que hace? Prevé que va a recaudar 10, o dice que va a recaudar 10, pero sabe que va a recaudar 15. Entonces, ¿qué es lo que se hace con ese 5 que sobró, digamos, que se recaudó de más? Yo creo que ahí tenemos que fijar desde hoy, para el año que viene, qué es lo que se va a hacer con ese dinero. Nosotros tenemos presentado un proyecto de ley, por ejemplo, que establece que todos los excedentes de recaudación se usen para pagar los juicios de los jubilados. Todas las sentencias están impagas. Esto es una forma de decirle al gobierno, mirá, si vos haces una previsión por debajo de lo que es la realidad, todo lo que recaudes de más se lo vas a dar a los jubilados. Si no, poné los números que son de verdad y hacete cargo de esta realidad, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Nuestra propuesta va a ser esa. Si hay un exceso de recaudación, le pagamos a los jubilados. Con lo cual, la idea es sentarnos con los secretarios de cada área y trabajar en estos puntos. Si hay buena voluntad, si hay transparencia, si se aceptan estas recomendaciones técnicas, sin dudas van a contar con nuestro respaldo. ¿Cómo es el tema de la diferencia de lo que decían, de que hay una cifra escondida, dijiste, Claudio, vos? Mire, oculta fue la palabra. Todos los presupuestos, y todos, son estimaciones.
Es decir, hay que tener la bola de cristal para saber efectivamente cómo se va a comportar tanto la recaudación como el gasto. Digamos que el presupuesto es un marco. En términos generales, en los últimos años, el gobierno ha acertado bastante en sus previsiones, especialmente en lo relacionado al contexto internacional que se fue dando en los últimos años. Y los cálculos, las estimaciones, son estimaciones prudentes, como las haría cualquiera que tiene la responsabilidad de gobernar, porque es más imprudente estimar de más y que después resulte que ingresó menos que a la inversa. Esto sucede en cualquier presupuesto público. Por ejemplo, la pauta salarial. La pauta salarial normalmente no está muy explicitada de aumento salarial en ningún presupuesto, porque esto tiene que ver justamente con la negociación paritaria, en este caso estatal. Y dicho sea de paso, el presupuesto que refleja variables macroeconómicas, más allá de la discusión que se da sobre la estimación de la inflación, que en nuestra opinión va a estar a la baja, como señalaba recién el diputado Viglio, nos parece que, se lo pone aquí políticamente a la inflación como si fuera el principal problema de los argentinos. Y en realidad, cualquiera que sea sea el 9, el 10, el 15, el índice que usted quiera tomar, la verdad es que no ha disminuido el consumo, por el contrario, el elevado nivel de consumo ha aumentado el nivel de crecimiento de la actividad económica y en la relación entre precios y salarios han salido gananciosos durante todos estos años los salarios. Quiero decir que en todo caso, es un problema relativo, porque el que a fin de mes tuvo un aumento de precios, tuvo un aumento de sueldos superior a partir de las negociaciones paritarias. Hay una frase que dice que la inflación siempre sube por ascensor y los salarios por escalera. Eso era antes. Y la verdad es que hay que agregarle a eso que el 38% de los empleados no discuten con nadie en términos de paritaria porque son empleados en negro. Además de los desocupados, tenemos el 38% de la gente que es empleada en negro y por lo tanto no tiene posibilidad de paritaria. La inflación está clara no solamente por lo que discuten los gremios, sino por las estadísticas de las direcciones provinciales, que el 9,5-10% es una mentira. Lo sabe cualquiera que nos esté viendo, que los precios, fundamentalmente de alimentos, aumentan en un 25-30% anual. La otra cuestión que tiene el presupuesto y que nos sigue preocupando es la discrecionalidad como sistema. Porque lo que dice el diputado de la Concertación, y que es correcto en términos de estimación y prudencia, como él bien dice, los presupuestos se plantean desde el punto de vista de la estimación y prudencia, la realidad es que está bien la prudencia. Pero cuando como sistema se trata de ocultar recursos, no es prudencia, sino que hay una estrategia de discrecionalidad. ¿Cuál es el porcentaje, perdón, cuál es el porcentaje de prudencia y cuál el de ocultamiento? A ver, doy un ejemplo. Sí. Cuando usted subestima inflación, y por lo tanto subestima también en otros años crecimiento, sistemáticamente llega a decidir por decreto de necesidad y urgencia gastos, como bien decía Claudio Lozano, por más de 200.000 millones en los últimos años. Y esto es absolutamente sistemático, por lo tanto lo que hay que entender es que hay una estrategia deliberada de ocultar recursos, ocultar ingresos, para que luego lo que ingresa más por IVA, por impuesto a las ganancias y por otros tributos, lo manejo como se me antoje. Y esta es la decisión del gobierno. Algunas cosas. Un libro de economía escrito. Un libro de economía escrito. No tanto. No, simplemente que desde el 2007 para acá, con la sola excepción del año 2009, la tasa de inflación se ubicó entre el 20 y el 25%, medida por las direcciones de estadísticas provinciales, que hasta la intervención del INDEC coincidían estricta y absolutamente. ¿2009 cuánto fue? 2009 bajó alrededor del 15%, pero en el marco de una caída del nivel de actividad económica fruto de la recesión, que es la única política antiinflacionaria que hemos tenido. Eso como primer elemento. Estamos hablando consecuencia de Lehman Brothers. Exactamente, 2008. ni más ni menos. La segunda cuestión es que, digamos, más allá de que los ajustes salariales siguen por detrás de la evolución de los precios, y eso siempre le supone un rezago, la recomposición salarial es algo que involucra solamente a los trabajadores formales involucrados en convenios colectivos.
Y obviamente esto deja fuera prácticamente al 70% de la fuerza laboral de la Argentina. Este es un problema del cual el gobierno no se hace cargo, que tiene un agravante acá. Toda la política social está actualizada en torno al 18 o el 20%, con lo cual queda por debajo de la evolución de los precios. Lo que quiere decir que para el 30% de la población, los 3 de cada 10 hogares que se encuentran en situación de pobreza, lo que este presupuesto indica, si yo le creo, es que vamos a tener deterioro del poder adquisitivo. Durante todos estos años que el gobierno estuvo, todas las veces, la tasa de inflación y la tasa de crecimiento no la pegó nunca. Es más, en contextos totalmente distintos ha venido sosteniendo prácticamente las mismas tasas de crecimiento. Lo que digo es, la prudencia que indican se resuelve muy fácil. Se establece una cláusula, es la misma que le propusimos el año pasado, en donde lo que en realidad tienen que hacer es toda expansión de recursos por encima de lo presupuestado debe implicar un complemento de presupuesto que se discute en el Parlamento para discutir su asignación. Hasta el momento, en los últimos 5 años, se han manejado alrededor de 40.000 millones de pesos por año de manera discrecional, Claudio, y eso es lo que queremos discutir. Ustedes, ya que mencionaste el tema de políticas sociales, ¿ustedes aumentarían el gasto social? Mire, el presupuesto prevé en el gasto social, el 60% del presupuesto va destinado al gasto social. En un presupuesto de 505.000 millones. Eso es la seguridad social, está bien, los jubilados. Bueno, los jubilados que están ganando 1.400 pesos con una canasta necesaria de 2.600. Sí, los jubilados que tuvieron durante toda la década de los 90 con 200 pesos. Todas las metas físicas de los programas sociales están congeladas y no crecen en este presupuesto. Y la actualización es una actualización por debajo de la evolución de precios. De acá no sacás ninguna política social activa ni importante para resolver los problemas de los que están postergados en la Argentina. Vamos a suponer una cosa. Ni apruebo ni desapruebo. Consideramos vía hipótesis que eso sea cierto. Digo, ¿a qué le sacarían ustedes para poner en políticas sociales? Estás hablándome a mí, ¿eh? Sí, a vos. ¿Eh? Sí, a vos. Nosotros creemos que hay que construir un conjunto de políticas que garanticen un piso de ingresos. El tema de la asignación universal, con el cual nosotros estamos de acuerdo, necesita una actualización automática, primero, y necesita una generalización que hoy no tiene. Pero vuelvo a preguntar, digo, más del 90% del universo posible. Doy algunos ejemplos. Solo el 60%, solo 6 millones de pibes sobre 12 millones y medio son los que cobran de manera plena los 270. El resto no los cobra. Evidentemente tenemos números distintos. Sí, claro, porque vos estás sumando que los monotributistas, la ensalada rusa que envió la presidenta cuando dijo que estaban todos cubiertos, dijo que había monotributistas, 1 millón de ellos, que en realidad estaban cubiertos, no perciben ninguna asignación. Hay otros 600.000 que ella misma reconoce que están afuera. Después están los que dependen de planes de las asignaciones familiares de los sistemas provinciales, que están por debajo de los 270 en todos los casos. Anda a ver cuánto cobra un pibe de Misiones, cuánto cobra un pibe de Santiago del Estero, o de Chaco, de Corrientes. No existe eso. Entonces digo, hay que discutir en serio la política social, sobre todo porque involucra al 30% de la población. Yo creo que el problema está en la discrecionalidad que hay en la reasignación de partidas. El presupuesto está votado por 257 personas, que son 257 diputados. Y lo que viene sucediendo todos los años es que una persona, una sola, después de que 257 debatieron, hace un decreto de necesidad de urgencia, o varios, y modifica absolutamente las partidas. Cambiar partidas quiere decir que plata estaba destinada, por ejemplo, a los jubilados va a parar a un puente de un intendente amigo. O plata estaba destinada, tal vez, a la provincia de Buenos Aires, va a parar a la provincia de Tucumán, porque la provincia de Tucumán tiene un gobernador que necesita levantar en su encuesta. Entonces, esto es lo que no puede pasar. Ahora, o sea, perdón, igualmente, para ser claro, esas decisiones prohibido. administrativas que existen, tiene que ser ratificado por el Congreso. No, pero que existen, eso es lo que nos en términos relativos respecto a la discrecionalidad, es la menor proporción. Claro. La mayor proporción es el ocultamiento de recaudación. Por un lado, hay ocultamiento de recursos. También ha habido casos de sacar plata del plan sin techos para bancar el déficit de Aerolíneas Argentinas. Claro. Digo, este gobierno que se tilda de progresista ha sacado plata del programa Plan Sin Techos para bancar el déficit de Aerolíneas Argentinas, que como vemos es una caja que por otro lado en el artículo 18 de este presupuesto dice sígase bancando el déficit de Aerolíneas Argentinas sin saber cuánto ni cuándo. Cuando hablamos de dónde sacaríamos plata para bancar otras cosas,
O sea, el rescate no se ha implementado. Pero cuando hablamos de estas cosas, hablamos de que lógicamente hay que rediscutir el régimen de subsidios, hay que discutirlo. Se plantea la creación de un cargo en el cual todos estamos de acuerdo de que el NOA y el NEA tenga gas. Ahora, hay que discutir si hay que crear dos impuestos nuevos. O si por el contrario de los subsidios a la energía da para que un vecino de un barrio de clase alta en Buenos Aires no siga pagando 50 pesos de gas, mientras un vecino de Formosa o del conurbano bonaerense gasta 50 pesos en garrafa por mes. Entonces, este tipo de cosas hay que solucionarlos y lógicamente que merecen una discusión. Fútbol para todos. Nosotros desde la coalición cívica estamos de acuerdo de que exista el fútbol para todos, que no se vea solamente en un codificado o lo que sea. Ahora, la verdad es que queremos ver publicidad de empresas privadas. Nosotros planteamos que más de 250 a 300 millones de pesos se estima que las empresas privadas estarían dispuestas a pagar y por lo tanto yo en la propaganda de un Boca San Lorenzo no tengo por qué ver la publicidad y la propaganda permanente de una gestión kirchnerista, sino que la verdad es lo que puedo ver es una publicidad privada. Ahora, eso le cuesta a la gente. Entonces, me parece que lógicamente que hay de dónde se puede sacar plata y sobre todo hay que tener reglas claras y transparencia en todo el gobierno nacional. Ahora, el grueso de la plata, digo, ¿qué le cambiarían? El grueso de las asignaciones, yo pregunto por eso. Me queda clara alguna de las críticas y me queda clara la Las asignaciones para nosotros, desde el año 96 en adelante, Carrió propuso, siendo diputada de la UCR junto a la diputada Elisa Carca, que las dos son integrantes de nuestros bloques, propusieron la asignación universal por hijo. La verdad es que nosotros iríamos. La política del gobierno ha sido correcta, en el sentido de llegar a millones de niños, eso es correcto. Lo que creemos que hay que terminar de universalizarlo y de última regular con una reforma en exenciones impositivas, particularmente en ganancias, como para equilibrar. Porque con este sistema se exime por ganancias al niño de clase media alta en 6 o 7 mil pesos y al niño pobre de Misiones o de José Cepaz se le dan 200 y pico pesos por mes. A eso hay que agregar el tema de la reforma previsional y garantizar el cumplimiento de los fallos de la Corte. Hay que recomponer el haber mínimo jubilatorio para llevarlo al 82% del salario mínimo. Esas son otras asignaciones posibles en la reorganización que podría tener el presupuesto. Necesitaríamos crear un programa de seguro de empleo y formación para jefes de hogar desocupados y para jóvenes. Eso también se podría hacer en el presupuesto. Digo, hay una posibilidad de política social real para resolver un montón de problemas. Y después, respecto al tema productivo, también el tema es importante. Porque todos los regímenes acá hay 49.000 millones de pesos de exenciones impositivas a las que hay que agregar cerca de 70.000 millones de subsidios concentrados en concesionarios del transporte y empresas petroleras privadas y en mineras. Y hay que discutir cómo reorganizar subsidios que alienten una inversión que permita el cambio productivo que la Argentina necesita. O sea que este presupuesto tiene un modelo institucional que posterga al Parlamento, una propuesta social que desprotege a la población más postergada y una propuesta productiva que es mantener lo que está. Este no es el modelo que nosotros sugerimos. Por lo tanto, nosotros vamos a dar quórum. Ahora, si abren el presupuesto para agregar alguno de estos elementos, por supuesto que van a tener compañía. El problema son las no asignaciones, el problema es lo que no está ahí. Porque si nosotros supiéramos que todo lo que se va a gastar está ahí, la discusión sería fantástica, porque diríamos esto sí, esto no, qué es lo que necesita cada provincia. Pero el problema es que el 20 o el 30% no está ahí. El 20 o el 30% aparece el año que viene, como por arte de magia, y una persona decide a dónde va discrecionalmente, según quién es amigo o enemigo en la política. Hay muchos temas, pero hay dos que aparecen como básicos. Uno, el tema de asignación, que está claro, y el otro es, ya para ir hablando de perfil productivo, de subsidios, de políticas sociales, etc. Tres puntos vinculados con lo que dijeron los diputados que me precedieron. Primero, lo vinculado a la presunta subestimación del gasto, presunta subestimación de la inflación. Si esto es así, si esto llega a ser así, también hay una subestimación de los gastos. De modo que hay una correlatividad. Si se recauda más, si hay más inflación, evidentemente el Estado va a tener más gastos. De modo que la discrecionalidad, en todo caso, está muy acotada por
la realidad y por cómo se vayan a comportar las variables. No es cierto porque hay gran parte, la mayoría del presupuesto son gastos totalmente inelásticos, que no se pueden modificar demasiado, que hay que gastar sí o sí, de modo que ese margen de discrecionalidad que en todo presupuesto existe, que en toda administración financiera existe, es totalmente relativo comparado con el gran problema que se presenta aquí. Segundo, de los subsidios. Me parece que efectivamente esa es una discusión y un tema que hay que ir abordando. Pero con mucho cuidado. El subsidio al transporte, del que aquí se habló, el subsidio al transporte beneficia a los que utilizan el transporte. A los concesionarios privados. Fundamentalmente a los concesionarios que transan con CAI. Mirá las ganancias de los concesionarios, seguilas, mirá los balances y decime dónde los sacan. Y mirá cómo viaja la gente. Sí, bueno, pero... aparte de que tiene una distribución regional absolutamente absurda. Absurda. Estamos discutiendo los grandes números, estamos discutiendo el tema de los subsidios, ¿no es cierto? Lo que yo digo es que esto tiene un proyecto. Pero estamos hablando del comisión parlamentaria y ejecutiva mixta a revisar caso por caso los subsidios. Está propuesta y nunca la hacemos. Les propongo una cosa, 30 segundos cada uno porque tenemos que redondear. ¿Sí? Nosotros proponemos que realmente haya reglas de juego, que haya institucionalidad, que el presupuesto que se planifique como proyecto de gestión de gobierno tiene que ser cumplido y, por lo tanto, eliminación de los superpoderes, eliminación de la emergencia económica, no estamos en emergencia, estamos creciendo, fundamentalmente regular la inflación como corresponde y no seguir convalidando la mentira y, lógicamente, ¿qué planteamos? Hay gastos rígidos que hay que mantener, pero seguramente hay un 25-30% del presupuesto que hay que discutir. Y si el gobierno o el oficialismo no está dispuesto a discutirlo, nosotros vamos a presentar nuestra propuesta concreta pensando en cómo se gasta mejor esa plata. Sí. Una referencia que me quedó en el tintero vinculada a la institucionalidad. Mire, el gobierno manda cada año en tiempo y forma el presupuesto. El presupuesto se debate en la comisión respectiva. Van todos los funcionarios del Ministerio de Economía a dar todas las explicaciones que sean necesarias. Esto es en intercambio y se responden a las preguntas de los legisladores. Y como sucede con cualquier cuestión parlamentaria, finalmente se resuelve por mayoría. En el caso en particular del presupuesto, existe el comportamiento democrático de hacer posible que el plan de gobierno que está anunciado en el proyecto de presupuesto sea posible de llevar adelante, porque esto es lo que vota la gente. De modo que hablar de que hay alteración de la institucionalidad o que se afecta de algún modo la institucionalidad realmente no se condice en absoluto con la realidad. Claudio Lozano. Primero, seriedad, es decir, que discutamos lo que está y no lo que no está. Nadie dice que se altera la institucionalidad, lo que estamos diciendo es que hay un gobierno que tiene un criterio, que es que el debate en el Parlamento sobre el presupuesto no importa. Por eso manda presupuestos que son un dibujo, si no mandaría un debate serio. Segundo, nosotros proponemos que se cree de manera inmediata un consejo, por proyecto de ley, Consejo Nacional por la Reforma Impositiva, que nos presente en 6 meses un cambio del perfil impositivo del país. Argentina lo precisa, se supone que estamos de acuerdo y no ocurre. Segundo tema, comisión para revisar caso por caso subsidios y exenciones. Estamos en el orden de los 120.000 millones de pesos por ese tipo de cuestiones. Tercer tema, investigación de la deuda por el Club de París en lugar de incorporarla en el presupuesto para pagarlo. Cuarto tema, jubilados y pibes. Acá se necesita otro haber mínimo, se necesita recomponer en base a los fallos de la Corte, hay recursos para hacerlo. Hay que modificar el tratamiento del tema del ANSES, este es otro problema serio que tiene el presupuesto. Digo, por acá caminamos, si hay alguna posibilidad de abrir una discusión sobre estos temas, nos tendrán de su lado. De lo contrario, daremos quórum y los votos los tiene que conseguir el que quiere este presupuesto cerrado. Emilio. A ver, los países que le va bien, por lo general, tienen el presupuesto votado por todos los diputados. O sea, en general se vota por unanimidad en el mundo del presupuesto. ¿Por qué? Porque el oficialismo propone... ¿En dónde, por ejemplo? En todos lados. En España, hace 3 meses tuvimos votación de presupuesto. No pasa en la ciudad de Buenos Aires porque hacen lo mismo. Muchos nos acompañan. No.
No. Sí, En sí, marzo, sí. el presupuesto... Ocultan recaudación y piden autorización del endeudamiento. Hacen Claudio, exactamente en marzo igual. el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires Exactamente igual. se votó por inmensa mayoría No, y no mayoría solamente no es por unanimidad, no, primero. En la mayoría... Y de los- hacen ocultamiento de recursos igual y ponen la misma tasa de las inflación tasas del de- gobierno las tasas nacional. nacionales las reiteran. termino con lo que estaba. En la mayoría de los países se aprueba por unanimidad, donde el oficialismo propone, la oposición hace sus propuestas y se llega a un acuerdo donde es acompañado por todos, por unanimidad o por gran mayoría. Yo creo que el día que en la Argentina lleguemos a algo parecido, es un buen síntoma, estamos en el buen camino. Porque eso, Si si lo puedo logramos completar. algo distinto, yo creo que definitivamente no estamos en el buen camino. Si lo puedo completar, eso significa el reconocimiento No, ya. que tiene el gobierno del derecho a gobernar. Terminamos. Sin duda. Este presupuesto Terminamos. retoma No el todo el- endeudamiento de la Argentina. Gracias. ¿Cuándo es? ¿Miércoles que viene? Empieza el miércoles. Empieza que el viene. debate. Miércoles que viene el debate. Gracias. Este Muchas era el gracias. predebate. Gracias a los cuatro. Ya volvemos con Jorge Altamira.